Bienvenidas y bienvenidos a este análisis. Hoy nos metemos de lleno en un tema que está, bueno, por todas partes, la inteligencia artificial. En todos lados. Y tengo que confesar que la semana pasada intenté usar uno de estos chatbots para que me ayudara a planificar unas vacaciones y ¿Y qué tal? el resultado fue tan genérico, tan aburrido que casi me doy por vencido. La verdad, me sentí un poco tonto. Pero eso me llevó a revisar un montón de guías, apuntes para principiantes y, bueno, parece que el error era completamente mío. Me parece un punto de partida perfecto, porque esa experiencia es la de muchísima gente. ¿Sí? Totalmente. Hay como una brecha enorme entre lo que se promete de la IA y lo que la gente obtiene la primera vez que la usa. Los materiales que tenemos hoy se enfocan justo en cerrar esa brecha. Ok. La meta no es hablar de robots ni del fin del mundo, sino de desmitificar la IA para convertirla en una especie de asistente personal súper útil para el día a día. O sea, pasar del esto no sirve para nada al... Wow, esto me acabo de ahorrar 1 hora de trabajo. Justo eso. Exacto. Entonces, empecemos por ahí, por el principio. ¿Por qué es tan intimidante? Algo que me llamó la atención en estas guías es que el problema principal es la imagen que tenemos en la cabeza. Sí, Pensamos en un cerebro de ciencia ficción, algo súper complicado. totalmente. Y por eso la primera recomendación es cambiar por completo el modelo mental, olvidarse de los robots y adoptar dos analogías mucho más sencillas. A ver. La primera es pensar en la IA como un bibliotecario súper informado. Imagina a alguien que no solo ha leído todos los libros y páginas web del mundo, sino que entiende las conexiones entre ellos. Ok, eso ya es menos amenazante que un cerebro gigante. Un bibliotecario es alguien que te ayuda. Justamente. Y la segunda analogía, que quizás es aún más útil para el día a día, es verla como un becario digital muy rápido. Un becario. Sí, alguien increíblemente eficiente que redacta borradores, organiza ideas, hace resúmenes a una velocidad sobrehumana. Pero, y esto es clave, es un becario. Claro. El jefe, que es la persona que lo usa, siempre tiene la responsabilidad de revisar el trabajo, darle contexto y asegurarse de que esté bien. Me encanta esa idea del becario, porque un becario necesita instrucciones claras, no te lee la mente. Supongo que ahí empezó mi error con el viaje. Seguramente. Ahora, estos apuntes se centran en la IA generativa. ¿Podemos aclarar qué significa generativa y por qué es tan diferente a, no sé, buscar algo en Google? Es la diferencia fundamental. Llevamos décadas usando motores de búsqueda. Le das a Google unas palabras y él busca en su índice gigantesco y te devuelve enlaces a páginas que ya existen. Sí, te da una lista de puertas para que tú las abras. Exacto. La IA generativa no te da puertas. Construye una casa nueva para ti en ese instante. Ah, mira. No busca información existente. Genera una respuesta nueva, palabra por palabra, basándose en los patrones que aprendió. Es la diferencia entre preguntarle al bibliotecario dónde esté el libro sobre Roma y decirle, escríbeme un párrafo sobre la caída del Imperio Romano con el estilo de un presentador de documentales. Vale, esa explicación cambia las reglas del juego. No es un buscador, Es un creador. es un creador. Y los ejemplos de uso cotidiano que encontré eran muy reveladores. Cosas como, tengo pollo, brócoli y arroz. Dame 3 ideas para cenar que no sean aburridas. Y que estén listas en 30 minutos, por ejemplo. Justo. O redactar un mensaje difícil, como una disculpa por llegar tarde, pero que suene sincera. Precisamente. O pedirle que te explique la inflación como si tuvieras 12 años, usando una analogía con caramelos. No se trata de resolver los grandes misterios del universo, sino los pequeños atascos del día a día. Entendido. La idea del becario digital me hace querer probarlo de nuevo ahora mismo. Pero, ¿por dónde se empieza? Hay tantos nombres. Las guías destacan 4 principales. Los 4 grandes. Así es. Y es bueno conocerlos porque, aunque parezcan lo mismo, son como distintas marcas de refrescos. Todos quitan la sed, pero cada uno tiene su receta. Ok. El primero, y el más famoso, es ChatGPT de OpenAI. Es el que puso este tema en boca de todos. Su fuerte es la creatividad, para escribir, generar ideas. Es como el escritor creativo del grupo. Bien. Luego está Copilot de Microsoft. Correcto. La gran ventaja de Copilot es que está conectado a Internet en tiempo real y muy integrado en el ecosistema de Microsoft como Windows. Si tu pregunta es sobre algo muy reciente,
una noticia de hoy, Copilot suele ser una gran opción. Tiene la información más fresca. Exacto. Y, por supuesto, Gemini de Google. Me imagino que su ventaja es obvia. Totalmente. Gemini vive dentro del mundo de Google. Su superpoder es la integración con Gmail, Google Docs, Drive. Si tu vida digital gira en torno a las herramientas de Google, Gemini está diseñado para ser tu mejor aliado. Y el último es uno menos conocido, Kimi. Kimi es el especialista del grupo. Los materiales lo destacan por una habilidad muy concreta. Es una bestia procesando documentos largos. ¿Ah, sí? Si tienes un PDF de 80 páginas, un contrato denso, y necesitas un resumen con los puntos clave en 30 segundos, Kimi es la herramienta. Esto es mucho más claro. Pero me surge una duda práctica. Digamos que quiero investigar una noticia y después escribir un post creativo para redes sociales. ¿Tendría que usar Copilot para una cosa y ChatGPT para la otra? Excelente pregunta, porque toca el núcleo de cómo usarlas. La respuesta corta es que sí, podrías usar una para todo. ChatGPT ahora también se conecta a Internet, y Copilot tiene modos creativos. Ajá. Sin embargo, al entender sus fortalezas, puede ser más estratégico. Para tu ejemplo, lo ideal sería justo eso, usar Copilot para los datos más actualizados y luego llevar esa información a ChatGPT con una instrucción como actúa como un experto en redes sociales. Con estos datos, escribe 3 tweets ingeniosos. O sea que juegas con las fortalezas de cada uno. No hay que casarse con una. Exactamente. La mejor manera de aprender es hacer la misma pregunta a 2 o 3 de ellas y ver cuál te da el resultado que más te gusta. Todas tienen versiones gratuitas muy potentes, así que el costo de experimentar es 0. Perfecto. Y esto me lleva a la que parece ser la parte más crucial de todas las guías. Insisten una y otra vez en lo que llaman la regla de oro. Ser específico. Es que ahí está el 90% del éxito. Aquí es donde creo que fallé estrepitosamente. Volvamos a la analogía del becario. Si le dices, redacta un email, se te quedará mirando y te preguntará, ¿un email para quién? ¿Sobre qué? ¿Quieres que sea formal, informal? Claro. La IA es igual, pero como no puede preguntar, simplemente te dará una respuesta genérica y mediocre. No lee la mente. Y para evitar eso, proponen una fórmula que parece casi demasiado simple. ¿Quién, qué, cómo? Es simple pero increíblemente poderosa. Es el andamio que le da a la IA el contexto que necesita desesperadamente. A ver, desglosemos. El quién define el rol, la personalidad que quieres que adopte. Y esto me parece fascinante, porque no es solo un truco, cambia por completo la calidad de la respuesta. Espera, ¿de verdad hace una diferencia decirle actúa como un chef experto en lugar de solo pedirle una receta? ¿Suena un poco a juego? Suena así, pero el efecto es brutal. Si le dices, actúa como un chef italiano con estrella Michelin, la IA accederá a un vocabulario, un estilo, un nivel de detalle completamente diferente a si le dices, actúa como un padre ocupado que necesita una receta rápida. ¡Wow! El quién establece el tono, el conocimiento y la perspectiva. Es la instrucción más importante. Vale, me has convencido. Tengo que probarlo. Luego viene el qué. El qué es la tarea concreta, sin ambigüedades. No es ayúdame con mi viaje a Japón, que fue probablemente tu error. Sí. Es crea un itinerario de 7 días para un primer viaje a Japón en primavera, enfocado en cultura y comida, evitando zonas turísticas. La especificidad es la clave. Y finalmente el cómo. El cómo es el formato de salida. Aquí es donde pules el resultado. Preséntalo en una tabla, o escribe en un tono entusiasta y amigable, o que no supere las 500 palabras. A ver, aquí en las notas hay un ejemplo y ¡wow! La diferencia es increíble. El antes, la instrucción mala es simplemente escribe un email. Inútil. Totalmente. Pero aplicando la fórmula, la instrucción mejorada es actúa como un inquilino servicial. Escribe un correo electrónico educado pero firme a mi arrendador preguntando cuándo se arreglará el grifo de la cocina que gotea. Manténlo por debajo de las 100 palabras. Es que no tienen nada que ver. No tienen nada que ver. Y lo que es aún mejor es que esto no es un examen de una sola pregunta. Y este es el otro concepto mágico. Es una conversación. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Que puedo responderle? Exacto. A diferencia de una búsqueda en Google, donde si no te gustan los resultados tienes que empezar de cero. Tienes que pensar otra búsqueda. Justo. Aquí puedes iterar.
Si la IA te da ese email y te parece un poco seco, no tienes que reescribir todo. Simplemente le dices, gracias, está bien, pero ¿puedes hacerlo sonar un poco más amigable? Claro, y la máquina recuerda lo que acabamos de hablar y lo ajusta. Es un diálogo. Esto me hubiera salvado la semana pasada. Totalmente. Le pedí ayuda para una presentación y me dio algo tan formal y aburrido. Claro, nunca le dije que el cómo era para una audiencia de gente creativa y con mucho humor, y tampoco se me ocurrió pedírselo después. Es que ese es el cambio de chip. No es un comando, es un colaborador. Puedes pedirle revisiones, acortar, alargar, cambiar el tono, hasta que el resultado sea exactamente lo que tienes en mente. Bien, esto es muy, muy práctico. Antes de terminar, hagamos un resumen de las ideas clave. Para alguien que empieza hoy, ¿cuáles son los 3 mandamientos? Bueno, el primero es la mentalidad correcta. No es un genio mágico, es un becario digital muy rápido. Está para ayudar, pero necesita dirección. Ok. El segundo, la regla de oro, ser específico, siempre usar la fórmula quién, qué, cómo. Y el tercero es una conversación, no conformarse con la primera respuesta, dialogar, refinar. Perfecto, pero no todo es color de rosa. Las guías también incluyen un par de advertencias de seguridad muy serias. Sí. Hablemos de eso. La primera es sobre algo que llaman alucinaciones. Sí, es un término un poco gracioso para un problema muy serio. Significa que la IA, con total seguridad y elocuencia, puede inventarse cosas. ¿Inventar? Sí, hechos, fechas, citas, estudios científicos, lo que sea. Y lo presenta como si fuera una verdad absoluta. Pero ese es un problema enorme. Si no puedo confiar en lo que me dice, ¿cuál es el punto? El punto es entender su rol. Aquí, la analogía del becario es más importante que nunca. El becario te trae un borrador, pero el jefe tiene la responsabilidad final de verificar los datos. Ajá. Con la IA es igual. Si le pides datos para un trabajo, consejos médicos o información legal, la regla es, siempre verifica las fuentes importantes. Es una herramienta de asistencia, no una fuente de verdad infalible. Entendido. Es un punto de partida, no el punto final. ¿Y la segunda advertencia? Es sobre la privacidad y la regla es muy simple. Nunca, jamás, introduzcas información personal sensible, ni contraseñas, ni números de tarjeta de crédito, ni detalles de tu cuenta bancaria. Nada. La analogía que usaban en los apuntes me pareció genial. Trata cada chat como si fuera una conversación en un parque público. Es la analogía perfecta. ¿No te pondrías a gritar los datos de tu tarjeta en medio de un parque, verdad? No para nada. Pues aquí, la misma lógica. Sentido común y mantener la información privada. Ha sido una guía increíblemente útil. Para asegurarnos de que esto no se quede en pura teoría, los materiales proponen una pequeña tarea. Sí, una tarea para romper el hielo hoy mismo. La sugerencia es sencilla. Elige una de las 4 herramientas que hemos mencionado. Ábrela. Y piensa en una pequeña tarea que lleves tiempo postergando. Responder a ese email, planificar el menú de la semana. Exacto. Y al hacerlo, aplicar la fórmula mágica. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? Justo. Intenta construir tu instrucción usando el quién, qué, cómo. Y lo más importante, cuando te dé la primera respuesta, no te detengas. Pídele un cambio. Dile, hazlo más corto, ahora ponlo en un tono más divertido. La clave es experimentar esa parte de la conversación. Es una forma perfecta de empezar sin presión. Para cerrar, me quedo pensando en el poder de esa pequeña frase. Actúa como un. Es como tener acceso a un panel de expertos ilimitado en tu bolsillo. Es una de las frases más potentes que existen en la interacción con esta tecnología. Y eso nos deja con una pregunta interesante para reflexionar. A ver. Si puedes pedirle a esta herramienta que adopte la personalidad de un historiador para analizar un evento, o de un biólogo para entender un documental, o de un estratega de negocios para evaluar tu propia idea, ¿qué nuevas perspectivas podrías descubrir? Claro. Quizás la verdadera revolución de esta herramienta no es que nos dé respuestas, sino que nos obliga a ser mucho mejores formulando preguntas. Una habilidad que quizás habíamos dejado que los buscadores atrofiaran un poco. A lo mejor nos enseña a pensar de formas que no habíamos considerado.